Buenas tardes. En esta ocasión, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México tiene el gusto de presentar a 3 fotógrafas en esta exposición llamada 3 temas, 3 fotógrafas, 3 Claudias. El proyecto en el que está inserta esta exposición, pues tiene como objetivos particulares el énfasis que se da en el efecto artístico que se produce entre la sinagoga Rodfe Zedek y la obra de arte, es decir, cómo se genera un diálogo entre el espacio y las representaciones expuestas para producir nuevos sentidos. Se van a exponer fotografías de estas 3 autoras que entre sí van a tener también un diálogo en donde van a interactuar, se van a comunicar, van a proponer cuestiones creativas y plantear cómo cada lugar y cada espacio tiene mensajes en sí mismos que finalmente se van a transmitir a los espectadores. ¿Qué es para ustedes la fotografía? Claudia Picone, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Muchas gracias, Silvia, por invitarnos a exponer en este espacio. Siempre las 3 Claudias hemos trabajado individualmente y teníamos la ilusión también de exponer juntas. Entonces, te quiero agradecer la invitación. Para mí, ¿qué es la fotografía? Bueno, yo creo que es una interpretación de la realidad. Todos vemos aparentemente las mismas cosas, pero en la realidad podemos estar en el mismo espacio y tenemos una visión muy distinta de lo que vemos. Ya el hecho de fotografiar algo nos da la visión personal, subjetiva de alguien. Y si a su vez esa visión el espectador la ve junto con su historia, pues complementa esa interpretación de realidad con su propia realidad. Sí, es cierto que de pronto la realidad se va transformando a partir de la mirada, del enfoque que se le puede dar a través de la cámara y cómo empieza a adquirir otro mensaje, otro sentido ese objeto fotografiado, ¿no? Entonces, como que la realidad toma un sesgo para convertirse en símbolo, ¿no? ¿Cómo empezaste a indagar en esta modalidad artística? ¿Qué te llamó la atención de la fotografía? Empecé casi que por accidente, como logra uno encontrar muchas veces la pasión que uno tiene. Yo realizaba un periódico en Valle de Bravo y teníamos que resolver la parte fotográfica y habían personajes que entrevistar, lugares que retratar. Entré a estudiar la Escuela Activa de Fotografía y descubrí que me atrapaba sobre todo la fotografía análoga, la parte manual de la fotografía. Y bueno, ya han pasado muchos años después de eso y las variantes a partir de eso pues han sido muchas, ¿no? Pero a partir de esa necesidad de oficio es como yo descubrí la fotografía. Claro, como de pronto se volvió ya una cuestión estética, una cuestión artística, que ya no era una obligación del trabajo en que estabas inmersa y que bueno, finalmente pues ya se abrió un panorama que tiene que ver más con la creatividad, ¿no? Justamente, ¿cómo piensas que se altera la realidad a partir de el enfoque que les das a tus fotos? Se altera la realidad precisamente por esto que hablabas del lenguaje simbólico, ¿no? Todas las personas tenemos historias distintas y que nos hacen ver de una manera distinta una misma cosa, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor para mí significa una flor roja, no va a ser lo mismo que lo que significa para ti, ¿no? Entonces, yo creo que
lo interesante es que a partir de lo que la mirada personal se enriquece, ¿no? Con una mirada múltiple, y eso es lo que hace que una obra se convierta en algo pues tan rico, ¿no? Desde la perspectiva literaria, me remito a una visión de Julio Cortázar que plantea cómo la fotografía puede parecerse al cuento, mientras que la novela tiene que ver más con el cine, ¿no? Con una visión cinematográfica. Y justamente plantea que la fotografía implica pues esa profundidad enmarcada justamente en una sola impresión, ¿no? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque tiene que ser contundente, tiene que llegar directamente a el efecto sorpresivo que da hacia el espectador. Y eso me llama mucho la atención, cómo es capaz una fotografía, una imagen de impresionar. ¿Qué opinas acerca de eso? La fotografía así como estática, como la conocemos tradicionalmente, ¿no? Que yo creo que en un inicio uno se convierte como en un purista de la imagen, buscando que refleje la realidad. Tiene sus profundidades también, o sea, así como lo comparas con la literatura, la poesía tiene que ser verdaderamente, no puede sobrar una palabra. Y yo creo que la fotografía sucede esto. En sus inicios, si tú ves una fotografía que no está retocada, no tiene un collage, no tiene intervención, es un lenguaje que tiene que ser, como dices tú, contundente. A mí me gusta en las fotografías que en este caso expongo, pensar que como que hay un macrocosmos en un microcosmos, ¿no? Un detalle de algo te puede llevar a sensaciones, a emociones, a muchas cosas que aparentemente no existían. Pues ahondando un poquito más en todo esto, ¿qué temáticas te llaman la atención? ¿Cómo es que se te ocurren las ideas para crear esas imágenes? Bueno, yo creo que como somos reflejo de nuestra historia, la vida misma nos va llevando a las temáticas, ¿no? Cuando en sus inicios empecé en el retrato, en blanco y negro, es una temática. De pronto descubrir en lo análogo, en los negativos que tiene uno temas recurrentes, es otra lectura que puede hacer uno de uno mismo en retrospectiva. Y como ya actualmente he aprendido que si escojo una temática, como en el último proyecto que realicé, que fue sobre la vejez de mis padres, entonces empiezas a explorar, ¿no? ¿Qué significa para ti la vejez? También esta multidisciplinariedad que existe ahora, entonces te apela no solo a la vista, sino a los olores, al tacto, lo que sientes, ¿no? Y tratar de expresarlo en una imagen, pues es todo un reto. ¿Qué procedimientos empleas para planear tus fotografías? ¿Qué es lo que quieres resaltar? ¿Cómo es que le imprimes tu propio estilo? Yo creo que es algo que muy, muy, muy personal. Yo creo que las tres Claudias exploramos eso de una manera muy distinta, ¿no? Y se nota en la obra. Pienso, como te decía, en una temática y me empiezo a adentrar en ella, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en este caso de la vejez, para mí encuentro una similitud como con las texturas de un árbol, y la piel,
lo trato de relacionar, ¿no?, con ese simbolismo, o en el caso de, otra vez, del trabajo con mis padres, ver, por ejemplo, lo que significa un colibrí, que un viejo ve a través de la ventana algo que le aparece y que se vuelve extraordinario en su cotidianidad. Y me llama la atención también esta cuestión del tiempo, ¿no? Que necesariamente pues te viene a la cabeza y justamente pues te cuestiona tu propia existencia, ¿no? O sea, el tiempo que se refleja en la piel, el tiempo que va más allá de los minutos y los segundos, y que además se atraviesan sentimientos que pues ya tienen que ver con lo personal, ¿no? De pronto pues vas viendo que somos efímeros, vas viendo que pues que el instante que estamos viviendo no lo podemos captar, y que la fotografía es un medio en realidad para poder plantear ese estado de ánimo preciso, ¿no? Y poder ya hacerlo trascender más allá. Sí, así es que se ha hecho mucha reflexión, ¿no?, sobre lo que significa la fotografía. Creo que era Roland Barthes que decía, ¿no?, que uno como congela el tiempo, queda ahí congelado, y eso es la magia también de la fotografía. Y también esto, ¿no?, como es reflejo de toda una historia, de todo en la que estamos inmersos, ¿no? Y no nos expresamos de la misma manera en este momento a como se expresaban los fotógrafos hace un siglo, ¿no? Es impresionante cómo ahora esta era digital nos permite de pronto, por ejemplo, pixelear una fotografía y convertirla en algo geométrico, simbólico, de otra forma, ¿no? O del instante, ¿no? Ahora estamos tan llenos de imágenes, ¿no? Lo importante, yo creo, que de la fotografía es que finalmente es un modo de expresar el momento en el que estamos inmersos, y cómo dialogamos con los demás a través de una imagen, ¿no? Retomando lo que estás planteando, me llama la atención cómo de pronto los contrastes entre luz y oscuridad puede llegar a influir en estados de ánimo. ¿Qué piensas tú cuando de pronto confrontas distintos grises o distintas tonalidades de colores? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cómo es esa sensación que se está tratando de plasmar para justo implicar un efecto en el espectador? Totalmente, uno puede expresar un sentimiento de soledad, o una luz sombría, o no es una luz, sino en un ambiente oscuro, y luego de pronto tiene uno esta luminosidad y colorido que tiene esta sinagoga, por ejemplo, ¿no?, que ya te invita a un estado anímico muy particular, ¿no? Y en el caso de las flores que expongo en este momento, es, bueno, la alegría, ¿no?, el colorido. Yo creo que son elementos muy útiles para expresar sentimientos, ¿no? Tanto la luz como el color, y los grises y los matices también, ¿no? Como en el caso de las texturas. ¿Y qué técnicas utilizas en las fotografías según las temáticas? Me llama la atención que hoy por hoy, como tú mencionabas antes, con lo digital, pues se amplía el panorama de las modalidades que uno puede hacer intervenir en la fotografía. ¿Qué utilizas tú en tu obra de arte para pues crear lo que vas a presentar? En los últimos tiempos eso es lo que más me ha gustado, que hay una parte lúdica en la que uno puede ya romper con este purismo fotográfico y decir, bueno, no importa que no tenga una
polvito, un puntito. No, sí no se trata de jugar, ¿no? De jugar con las formas, con las dimensiones, ¿no? También ahora en la exposición de la vejez, realicé un arte objeto, hice un árbol con las hojas de un libro y entonces pues ya ni siquiera era un collage, eran ramas de un árbol, con una fotografía del árbol detrás y en fin, ya otras dimensiones. Me encanta que podamos otra vez regresar a meter las manos, ya no nada más en un collage en Photoshop, sino que uno pueda realmente pintar o bordar o cortar o rayar una fotografía y jugar un poco con los materiales también, que ahora hay una infinidad de posibilidades de imprimir sobre tela, sobre metal, sobre acrílicos. Pienso que ahí está la creatividad también, ¿no? En esa diversidad de posibilidades, de técnicas, de materiales, de texturas, digo, es impresionantemente rico y cómo pues eso pues deviene en una obra completamente sorpresiva, ¿no?